Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos al facilitador de crecimiento personal y medicina holística y tradiciones ancestrales, José Figueroa, el maestro, lo tenemos ya con nosotros. Ya saben que todos los martes... todos los miércoles. Miércoles. Bien. Estoy bueno yo también. Todos los miércoles sorteamos una sesión de Reiki. ¿Qué es el Reiki? Pues el Reiki es, si ustedes tienen algún problema de salud físico, psíquico o pues emocional, un dolor de rodilla. Yo, por ejemplo, tengo que ir a la rodilla mía. Habrá que echar tu... Pasa que a ti, contigo tenemos que utilizar el destornillador Reiki. Sí. Para mi rodilla ahí que la tengo cascada de hacer barbaridades en el deporte. Claro, jugando al fútbol día y noche. Claro, o sea, pero bueno, si tienen algún dolor, el maestro se los va a quitar con una sesión gratuita. Solamente hay que poner Reiki. Es la sesión gratuita que vamos a regalar hoy. Y mandarnos un mensaje al 627 60 21 84. 627 60 21 84. Una sesión gratuita. Manden los mensajes y nada, en media hora tenemos ganador. Don José Figueroa, buenos días. Buenos días. Y bueno, el maestro se lo va a quitar, el maestro va a hacer lo que pueda. Ya, bueno, vamos a hablar de secretos del Japón. ¿Estuviste viviendo allí en Japón? Sí, yo viví en Japón una temporada y de hecho viví en un monasterio, ¿sí? En los Montes Koya. En un momento además muy peculiar de la historia del Japón, porque fue en el año 2011, cuando el famoso terremoto, tsunami, todo el follón de Fukushima, que no... ¿Y qué hacías ahí en el monasterio? Pues lo que todo el mundo me dijo que no hiciese. ¿Sí? Sí, porque yo estaba llevando a cabo una investigación y entonces la mejor manera es ir a los sitios. Ya. Y además quedarte, Ya. obviamente, ¿no? O sea, si entras como un turista y te vas, pues la verdad es que te vas a enterar de poco. Ya. Y entonces, de hecho, estuve viviendo allí una temporada. ¿Y cómo es la vida en un monasterio? Pues en un monasterio japonés... ¿Japonés? Es muy interesante porque, por ejemplo, había un chavalín por ahí de 5 añitos corriendo por los jardines y era el nieto del abad, porque ellos tienen familia. Ya. Era el nieto del abad que estaba cuidando del niño porque su hija estaba estudiando en Barcelona. Fíjate tú, qué Fíjate curioso. tú, yo me quedé flipado. Por eso en cuanto le dije que era español, Hispani, ven. Sí. ¿Por qué? Pues su hija, que vive en Barcelona, que trabaja allí, pues está encantada con España. Y entonces el abuelete, que es abad de un monasterio chingón en los Montes Koya, fíjate tú. ¿Cuánta gente había en el monasterio? En ese momento, los monjes y yo. Punto. Porque es un sitio donde se puede quedar gente una temporada, depende, unos días, semanas, es que depende. Yo soy budista. Soy además el peor budista del mundo. Y entre otras cosas más, yo de hecho practico varias religiones. Pero bueno, soy budista. Y entonces, digamos que, bueno, llegué a un acuerdo. Y entonces yo meditaba con ellos, estaba todo el día. ¿Y ahí había hombres y mujeres? Te explico. Hombres. Y había también una mujer que se estaba formando para convertirse en sacerdote Shingon. Y adivina qué. Era de Madrid. Ajá. Fíjate tú. Y llevaba yendo al Monte Koya como 15 años. Porque los sacerdotes esos tienen familia. Sí. Pero no vive allí la familia. Creo... a ver, en el caso del abuelete no tengo muy claro dónde estaba la abuela, la verdad. Porque tampoco me preocupé, ¿no?, de preguntar. Pero suelen vivir, si no en el mismísimo monasterio, al lado. Vamos, la sociedad, la religión, el mundo japonés es algo completamente fuera de nuestra comprensión. Y por eso estamos, digamos, explicando un poquitito de dónde vienen muchas cosas. Y hoy quería hablar
de cosas tremendamente rocambolescas para nosotros, que para ellos, o sea, es parte de su historia, es parte de su creencia, pero no una creencia de que yo creo en esto o creo en lo otro, sino que es su realidad. Entonces la semana pasada hablamos de que en Japón conviven muchas religiones diferentes desde el principio y que la gente con total normalidad practica todas ellas, ¿vale? Y que a raíz de que estas religiones han estado ahí tanto tiempo conviviendo juntas sin ningún problema, luego aparecen las nuevas religiones, que es un fenómeno del Japón, donde se juntan varias religiones en un individuo. Y entonces esa persona, si se ilumina, acaba siendo reconocido como un maestro o una maestra, pues acaba creando una nueva religión. Y no hay conflicto, o sea, no hay, no es que tú, no es que tal, cero, ¿vale? Porque los japoneses, como me imagino que la gente sabe, son gente muy práctica, súper práctica. Algo sirve, lo uso. Y entonces van con esa mentalidad. Para ellos la religión es una manera de mejorarse a sí mismos, de estar en contacto con la naturaleza, de estar en armonía con ellos mismos, de subir su nivel de conciencia, cosas que nosotros ahora, en el siglo XX, siglo XXI, estamos hablando. Te metes en Instagram y pensamiento positivo, tal, recrea tu realidad, tal. Esto para los japoneses es, vamos, o sea, de toda la vida. O sea, para ellos no es nada nuevo. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, hay un fenómeno que es el de estas nuevas religiones, que es algo muy único. Son religiones muy mágicas, donde se practica mucho el tema de la sanación, por eso que estamos hablando del Reiki. El Reiki viene de alguna parte. Y viene de este contexto, de gente iluminada, gente muy potente, que han trascendido una serie de cosas, se han iluminado, son portadores de un gran poder espiritual, porque para ellos el poder es espiritual. O sea, no olvídate de nada más. Lo que a ellos les interesa es el crecimiento personal. Esta gente de la que estamos hablando. Y entonces es normal que en estas religiones pues estén utilizando las manos para sanar y los cánticos y todo este tipo de cosas. Y hablamos en el pasado programa de una religión muy concreta que, digamos, es muy famosa por una serie de razones. Esta religión se llama el Shugendo. Los practicantes son los Yamabushi. Son señores en los cuales se une la crème de los conocimientos místicos del budismo, del sintoísmo y del taoísmo y del chamanismo de las montañas japonés. Son gente que ya desde el principio de los tiempos acapararon mucha atención. Y todo empieza porque el señor que lo funda, un gran místico, este señor protagoniza una de las historias más rocambolescas del Japón. Que además allí es parte de su cultura, de su historia, pero que a nosotros nos puede esto sonar, pero ¿qué? Resulta que en un momento dado, hace siglos, en aquella época, estamos hablando ahora mismo, si digo la verdad, tendría que comprobar el siglo, Edad Media. Hay una serie de terremotos, de vientos huracanados, de ciclones, de sequías, de inundaciones en la región de Kioto, que es donde estaba la capital imperial del Japón. ¿Recuerdas que te dije que los sacerdotes sintoístas, la religión original del Japón, para ellos todo era el contacto con la naturaleza? Y que de hecho se comunicaban con los kamis, que son los espíritus de la naturaleza, para tenerlos tranquilitos, tenerlos contentos y estar en equilibrio. De manera que todo lo que fuese desastres naturales, enseguida decían, digamos, los señalados eran estos señores. Oye, ¿qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Que mira lo que está pasando. Porque se supone que están ahí para mantener la naturaleza contenta, tranquila y en equilibrio. ¿Ves tú? La mentalidad de ellos. Si pasa algo, todo el mundo, no estás haciendo tu trabajo. Fíjate tú. Entonces, cuando esto ocurre, y hay, bueno, o sea, verdaderos desastres naturales en Kioto, enseguida a quien le echan la bronca es a los sacerdotes sintoístas. Pues ustedes no están haciendo su trabajo.
¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los espíritus de la naturaleza? La mentalidad. Y entonces estos señores le explican al emperador que es que están completamente irascibles porque no quieren a los seres humanos. Están hartos. Están hartos, somos muchos, estamos en desequilibrio con la naturaleza y nos quieren echar. Fíjate tú. Y entonces, como este hombre está en ese momento predicando y hablando de esta nueva religión del Shugendo, este hombre tiene fama de hombre santo, de mago, de chamán, de alguien de un gran poder, lo manda a llamar el emperador. Y le dice, amigo, pruébate. ¿Qué pasa aquí? A ver si tú lo puedes arreglar. Entonces el hombre va, se comunica con los espíritus de la naturaleza de Kioto, vuelve al emperador y le dice, tengo una mala y una buena noticia. La mala es que no están por la labor. O sea, no, se niegan. Nos quieren fuera. O sea, que coge y que cerremos la ciudad y nos vayamos a otra parte. Porque no nos quieren aquí, a los humanos. La buena es que lo puedo arreglar. Mira tú. Entonces el hombre se va en peregrinación a las montañas. Allí lleva a cabo una serie de meditaciones y de cosas y de rituales y de historias. Y se trae a un espíritu de las montañas a las planicies de Kioto y hace que el espíritu de las montañas amanse y controle a los de las llanuras. Y desde entonces no ha vuelto a haber un mal rollo en Kioto. Qué curioso. Es que esto es muy fuerte. Qué curioso. Y esto es historia de ellos. O sea, entonces, este hombre, a raíz de eso, pues imagínate, se convierte, vamos, en el super influencer. Así que entonces, claro, ya toma una fama ya de hombre santo, de mago, de chamán y de salvador de la capital imperial. Y entonces ahí empieza una larga tradición de los practicantes de Shugendo, que son místicos, magos, chamanes, al servicio de la humanidad, al servicio de la comunidad, buscando la iluminación. Y resulta que, curiosamente, esta práctica tan particular, tan especial, además luego se asocia a un grupo de gente muy concreto del Japón que ya en sí mismos también tienen bastante reputación y bastante folclore. Los ninjas. Fíjate tú. Porque los ninjas resulta que son practicantes de Shugendo. Fíjate tú. Porque utilizan las técnicas de Shugendo de control mental y de control de la respiración, un control de su cuerpo, para poder llevar a cabo grandes hazañas físicas. Fíjate tú. Entonces, digamos, la leyenda de los ninjas alimenta la leyenda de los Yamabushi, y la de los Yamabushi a la de los ninjas. Fíjate tú. Y de esta gente tan particular, con esta historia tan rocambolesca, resulta que son el eslabón perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estas personas están en pleno apogeo en el Japón, estamos hablando de miles y miles de Yamabushi, casados, con hijos, pero que llevan también una vida semimonástica, otros que llevan una vida monástica, gente espiritualmente y conscientemente muy, muy potente, muy preparada, ¿vale? Y esta gente son como la aristocracia espiritual del Japón. O sea, todo el mundo los mira con gran reverencia, porque además son famosos por llevar a cabo cosas muy extremas, muy, muy extremas, buscando la iluminación, buscando superar las barreras del cuerpo y de la mente. Bien, el programa pasado hablamos de este emperador Meiji, que fue el de la famosa película del último Samurái, y en el que este señor decide tomar las riendas del poder absoluto. Y entonces se convierte, hay una guerra de por medio, hay unos follones impresionantes, y se convierte en el hijo del sol naciente, el emperador, y es emperador y papa, por así decirlo. Y entonces, ¿qué hace él para ya tener un control total? Pues muy simple, decide hacer lo impensable para los japoneses. Esto es un trauma nacional enorme que sigue a día de hoy, aunque ahora ya
está un poco más sano todo, pero fue brutal. Separó obligatoriamente el budismo del sintoísmo, porque estaban muy juntos. Y además todas estas nuevas religiones. Y él dice, el sintoísmo es la religión nacional del Japón. Era muy nacionalista, ¿vale? Y como además la religión le favorecía, porque era hijo del sol, ¿verdad? Entonces, este señor separa las dos religiones, pone al sintoísmo como lo que es la religión oficial del Estado, y el budismo le permite existir, por así decirlo. Y además, lo que sí hace es, a sangre y fuego, elimina a todas las personas que están asociadas a estas nuevas religiones. Cierra los monasterios, los quema. O sea, es una verdadera barbarie, es un genocidio religioso. Que eso no sale en la película de Tom Cruise. Y esta gente, que eran los grandes, digamos, guías espirituales del Japón, como son una nueva religión, también los prohíbe y los persigue a sangre y fuego. Y entonces esta gente tiene que desaparecer, pero desaparecer de la mañana, o sea, del día a la noche, ¡pum!, se tienen que desaparecer. E incluso se prohíbe la palabra Yamabushi, está prohibido decirlo. Entonces tienen que usar ¿cómo es la palabra? Un seudónimo, no, pero vamos, un sinónimo. Un sinónimo, por así decirlo. O sea, que la palabra era practicantes de encantamientos sintoístas. Entonces, cuando tú decías eso, te referías a los Yamabushi. Porque si decías la palabra Yamabushi, acababas en la cárcel. O sea, cosa seria, ¿eh? Y entonces ellos tienen que hacerse llamar eso. Y, por ejemplo, cuando dicen, mira, es que se van a reunir los practicantes de encantamientos sintoístas, eran los Yamabushi. Era la manera, el código para no caer en prisión, básicamente. Estoy hablando de esto porque el fundador de Reiki, Usui Sensei, no solamente era un alto samurái, Hatamoto samurái. Esto es un señor que puede llevar espada en presencia del emperador, porque un Hatamoto samurái ha sido alguien que ha jurado fidelidad absoluta al emperador, ¿vale? Este señor estaba en una posición muy privilegiada en ese momento, de gran genocidio religioso, porque los Hatamoto samurái eran, digamos, la guardia personal del emperador, y entonces él está, digamos, dentrísimo del sistema, ¿vale? Bueno, resulta que cuando este señor fallece, sus alumnos le ponen un monumento en el cementerio de Kioto, donde él está, de Tokio, donde él está enterrado. Yo he estado ahí, y resulta que en esa lápida tan grande, negra, de granito negro, pone la historia de su vida y pone, y era un practicante de encantamientos sintoístas. Fíjate tú. Este señor era un Yamabushi. Y es el fundador Y es el fundador del Reiki. Pero esto lo saben 4 gatos. Y aparte, bueno, aquí es que hay mucha tela, pero mucha tela. Entonces este señor lo que hace es introduce conocimiento ancestral de cómo funciona el tejido de la realidad, de cómo funciona la conciencia, de cómo funciona la energía, y lo introduce en lo que hoy llamamos Reiki y que anda funcionando por todo el mundo. Y por eso, mucha gente que practica Reiki, cuando ve una serie de cosas, no saben lo que están viendo, es que es normal. Y entonces dicen, ¿y esto qué es? Y dice, no, eso le vino a Usui Sensei, le vino en el monte Kurama cuando tuvo su iluminación. No. Eso son secretos, tradiciones de los Yamabushi, de unos señores dedicados a ayudar a la humanidad, a expandir la conciencia. ¿Y cómo propaga este tema? Este tema, en realidad, quien lo propaga es una americana. Es una americana de origen japonés que se llamaba Hawayo Takata. Hawayo Takata es una señorita japonesa de origen, pero americana, ella habitante de Hawái, de la isla de Kauai. Además, yo he estado ahí y conocí a una alumna directa de ella, fíjate, como parte de mi investigación. Y entonces, esta señorita está bastante enferma, le han dado poco tiempo de vida,
Y ella viene de una muy buena familia de allí, de Hawái. De hecho, hasta hace poco el alcalde de Kauai era su tataranieto. Imagínate tú las conexiones. Entonces esta mujer pues tiene posibles y se va a la tierra ancestral de sus padres, el Japón, porque quiere verlo antes de morir. Fíjate, quiere verlo antes de morir. Y entonces, estando allí, se pone bastante malita, la meten en un hospital. Y en ese hospital un médico le dice, mira, nosotros no podemos hacer mucho por ti con la medicina occidental. Pero hay un señor que se llama el doctor, es un médico, el doctor Hayashi. El doctor Hayashi fue alumno de Usui Sensei, directo. Es médico, tiene una clínica en Tokio donde están practicando esta técnica de sanación con las manos con grandes resultados. Vete allí. Y esta señorita se va allí porque dice, bueno, no tengo nada que perder. Y aparte después es un médico reconocido, se le ha recomendado otro médico. Y sorpresa, sorpresa, a esta señorita le dan Reiki 2 alumnos de este señor, de Hayashi Sensei. 2 alumnos de primer nivel. Ni segundo, ni tercero, ni maestro. Primer nivel. Esto es importante, ¿eh? Primer nivel. 2 alumnos Reiki a 4 manos, 2 días en semana. ¿Qué pasa con esta señora? Que se sana. Se sana pero completamente. Imagínate tú, la mujer se queda alucinada. Y dice, esto me lo tengo que llevar a América. Y efectivamente se lo lleva. Y este es el comienzo del trayecto de Reiki de Japón a Estados Unidos, de Estados Unidos a Alemania y de Alemania a Polonia y de ahí al resto del mundo. Me manda un mensaje, a ver, dice, nos queda poco tiempo. ¿Qué diferencia hay entre Reiki y acupuntura coreana? Mucha. La acupuntura coreana, igual que la china, ¿vale? Se dedica a poner agujitas en puntos concretos del cuerpo humano que son los puntos del chi, de la energía vital del cuerpo humano, que los chinos y coreanos estudian. Entonces le meten estas agujitas para regular ese chi, para que funcione mejor, para que se calme, para que crezca, para que se desbloquee, para lo que sea. Y es además muy, muy efectivo. Y un día, además, hablaremos porque es fascinante también lo que hay ahí. Mientras que el Reiki está utilizando las manos de una manera muy suave sobre el cuerpo y está transmitiendo Reiki, que vamos a decir es energía universal, que eso es otro tema. Totalmente inocuo, totalmente, o sea, no tiene efectos secundarios, no te pueden dar un mal Reiki, como quien dice, ya adelanto, y no tiene efectos secundarios, no puede hacerte nada mal. Entonces, en todo caso, te va a relajar, lo mínimo. ¿Y las agujas esas curan? No. Sí, de hecho, mira, hoy en día la acupuntura está reconocida, ¿vale? ¿Y sabes por qué está reconocida? Porque durante la guerra de Corea, los soldados norteamericanos que se estaban dando de hostia contra los coreanos, pues acababan hechos polvo, destrozados, ¿verdad? En el campo de batalla, tenían que operarlos y resulta que en un momento dado se les acaba la anestesia. Entonces imagínate tú, un chavalote que está abierto en canal porque ha pisado una mina y tú no tienes anestesia. Eso es horrible, ¿verdad? Imagínate. Bueno, pues resulta que los médicos coreanos de la jungla de por allí se ofrecían a los médicos americanos a meterle agujas como a modo de anestesia para que pudiesen operar sin anestesia. Y los soldados americanos no se enteraban de nada. Y los médicos estadounidenses fliparon en colores y dijeron, joder, pero esto es imposible. Y entonces se quedaron fascinados porque lo vieron una y otra vez, operaciones sin anestesia, solamente con la acupuntura coreana, y el otro no se enteraba de nada, sin dolor. Cuando acaba la guerra, estos se vuelven a Estados Unidos, replican lo que hicieron los médicos coreanos en el campo de batalla, por lo tanto, demuestran que esto funciona y por eso hoy la acupuntura
es parte de nuestra vida diaria, porque fue reconocida por médicos estadounidenses en el campo de batalla y luego reproducido en laboratorios en las universidades americanas. ¿Hay diferencia entre la china y la coreana? No, No, la bandera. la bandera nada más. Pero que no hay... A ver, me imagino que habrá algún tipo de... A saber... ¿Por qué se giran las agujas cuando...? Pues para poder introducirlas como Dios manda y de la manera adecuada. Yo no soy acupuntor, me han hecho acupuntura y me ha gustado mucho. Es un mundo fascinante el de las medicinas orientales, porque está basado en un conocimiento muy profundo de otro lado del ser humano que en la medicina occidental no se contempla tanto. Y entonces por eso hay mucho espacio para la unión de las medicinas, que es lo que yo voy diciendo una y otra vez. Por eso he dado clases de Reiki a enfermeras, a médicos, psicoterapeutas, fisioterapeutas. He formado a enfermeras de hospitales, porque no se trata de ir hacia un lado o hacia el otro, de ser de ninguna manera talibanes, sino de trabajar juntos por el beneficio de la gente. Bueno, ya saben que hoy hemos sorteado una sesión de Reiki con el maestro José Figueroa, que bueno, que va a ser reparadora para la persona que... Sí, es una experiencia muy agradable que, bueno, depende de lo que la persona tiene y quién es la persona y dónde está en el momento de su vida, pues se mueve de una manera o de otra, siempre interesante. Bueno, entre los mensajes que nos han enviado, hemos hecho ya el sorteo aquí electrónicamente en el ordenador y le, y le ha tocado, solo tengo el nombre y el teléfono, que ya nos encargaremos de llamarla, le ha tocado a Carmen. Ah, muy bien. O sea que, Carmen, te llamaremos ahora inmediatamente. Aquella canción de Carmen. Okay. Te llamaremos inmediatamente porque tiene... Y ya nos contarás, a ver, los resultados de esta sesión con el maestro José Figueroa. Querido amigo, que tengas una excelente semana. Lo mismo para usted y gracias por tenerme Hay que aquí. decir que hay conferencia, ¿no? Ahí es verdad, conferencia mañana a las 7 de la tarde en Atlantaria. A las 7 de la tarde. En la calle del Camello, enfrente de los bomberos. Enfrente de los bomberos o enfrente de la Seguridad Social. En Tomecano. Tomecano. Enfrente. La calle del Camello es una callecita así peatonal que se mete por ahí por en detrás. el edificio que está enfrente pone allí Atlantaria. Exactamente. ¿Conferencia de qué trata? De los misterios del Japón, las tradiciones ancestrales y cosas muy, muy divertidas. Vale, mañana nos vemos allí. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.